multinacional americana, estamos en el mercado público de valores de Nasdaq en los Estados Unidos. Nuestra casa matriz está en Chicago y tenemos 60 oficinas alrededor del mundo. Como les comentaba, desde Colombia manejamos el norte de América Latina, y servimos también la parte andina y países como Chile, donde no tenemos aún una operación. Eh, Estamos divididos por industrias, eh, que nos permite tener una especialización para realizar búsquedas y procesos consultivos con un alto grado de especialización, así como también por funciones. Eso es a grandes rasgos lo que podría contar sobre la compañía en estos momentos, y pues muy complacidos de ser parte de esta comunidad tan dinámica y tan interesante, la cual nos encanta atender. Son nuestro cliente principal. Los CPOs para nosotros son pieza fundamental de nuestra ecuación de negocios, así que tratamos de estar muy cerca de ellos para compartir conocimiento y aprender también mucho, mucho de ellos, que yo creo que se trata de conversaciones de doble vía y de conocimiento, que es lo que queremos plantear hoy. Por eso no quisimos tener una charla formal con una presentación. Sí vamos a tener algo de cultura inspiradora, ya más formal, en una charla en el directorio que tendremos el próximo año comenzando, pero hoy quisimos tener un espacio informal de diálogo, de contestar algunas preguntas y desde nuestra perspectiva darles un poco de nuestra experiencia, de los casos que hemos visto donde la cultura es muy importante. De acuerdo, Roberto, muchísimas gracias. Y hoy lo que queremos traer es y de la mano que ustedes ya saben de Heidrick, toda la and Struggles, qué experiencia tiene tan amplia en el mercado sobre un tema de cultura, porque de cara a lo que ellos hacen, ustedes saben pues que realmente cada vez que ingresan una persona a una organización, pues la primera pregunta, y como hablábamos con Claudia, es: oiga, ¿y qué cultura tienen? ¿Cómo el candidato que podemos estar buscando me va a hacer un match aquí perfecto entre lo que yo quiero como nueva posición, dónde me quiero ubicar? Y ellos tienen que saber perfectamente bien cómo es la cultura de esa organización para ver cómo va a ser el match. Entonces hoy Ujú. les vamos a hacer como unos grandes temas acerca si de esa cultura es la empresa la decide o es una casualidad que se da. Sobre qué tanto importa el liderazgo en esa gestión de esa cultura y realmente si existe esa conexión de la cultura con el propósito y eso qué tanta influencia tiene. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando alrededor de estos 40 minutos aproximadamente, y donde podamos tener, como decía Roberto, una conversación. Entonces, sin más conversación, vámonos al grano como tal. El asunto en cuestión es, si uno hablara de que la cultura es una decisión y no una casualidad, ¿cómo podríamos nosotros saber qué señales en una empresa, cuando ustedes van y hablan con ellos, les deja ver que esa cultura la están dejando como al azar? Sí, mira, el tema de cultura es muy importante. De hecho, en algunas encuestas que ha hecho Heydrich, habla que la cultura es esencial. Un 60% de los encuestados dicen es esencial para garantizar el éxito del negocio. Y una cultura fuerte significa o puede significar que el 84% de las compañías que tienen una cultura fuertes son exitosas. Pero también en esa misma encuesta que se realizó con McKinsey, habla que el 51% de los encuestados dice que la cultura requiere renovación. Y por Ujú. eso, y por eso es que entrando en materia por lo que preguntas, y esto es como un abrebocas a la discusión, la cultura hay que estar renovando. La cultura es algo que no está en manuales, que no está en procedimientos, en formas de operar. La cultura es algo que se respira. Y cuando tú entras a una compañía, sabes qué cultura se está respirando.
es algo que está en el ambiente, cómo está esa cultura. Y sin duda, en función de que una cultura sea positiva, pues va a impactar muchísimo en temas como la atracción, la rotación, que veremos más adelante. Y sin duda, una cultura, pues hay que estarla revisando, renovando, viéndola, revisándola y chequeando para que las personas que se vayan vinculando a la compañía y las personas que hacen parte de la organización vivan los valores y comportamientos que hacen que la cultura sea una cultura exitosa. Y Muy ahí bien. perdón, yo le complemento a Roberto, eh, la cultura es un tema que tú percibes, es impresionante. Cuando hacemos procesos, siempre tratamos de ir a donde nuestros clientes, conocer la cultura, conocer el sitio. Y desde el momento que uno entra a una organización, empieza a analizar y la misma organización te va dando señales de cómo es la cultura de la organización. En el momento de saludar, cómo empiezas a ver cómo interactúan todos los miembros, desde la gente con la que tú estás hablando, y ahí empiezan a mandar señales que nos sirven a nosotros para poder identificar qué tipo de cultura tiene la organización. Entonces, para nosotros, y quería además comentarles y hacerles un paréntesis, que Mm, nuestro proceso de selección no es contactar, conseguir candidatos para hacer una labor específica. Nuestra labor es Sí. consultiva. Nosotros vamos mucho más allá de conseguir buenos perfiles, que los conseguimos y somos muy buenos consiguiendo los perfiles que necesitan nuestros clientes, pero como les decía, desde el momento que tenemos interacción con nuestros clientes, vamos identificando qué tipo de cultura tiene la organización, qué tipo de cultura tiene el líder, jefe de esta posición, qué estilo de liderazgo, pero no nos quedamos ahí. Entendemos también la cultura de los ejecutivos que estamos presentando, para, como tú decías, Gaby, garantizar que haya un bien. match más allá de la parte técnica. Y mira qué Sí, eso es. importante, Estamos comple- habladorcísimos, Gaby. No, no, y les iba a decir de cara a lo que estás diciendo que será súper importante porque hay otra cosa clave que habría que ver ahí y es de cara que Roberto dice, bueno, esto según los estudios, hay que renovarla. Entonces, ustedes dentro de lo que han visto, ¿cómo verían que una organización pueda pasar de una cultura implícita a una cultura intencional, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes han visto? mira, Gabriela, tiene que estar absolutamente atado al propósito superior de la compañía y para que realmente, y que permee en la organización. Tú no puedes pasar del propósito a la cultura directamente, tienes que pasar por que la visión y la misión estén atados a ese propósito, que, que esa visión y misión haya sido transmitida a toda la compañía a través de una pirámide, que haya líderes culturales que transmitan estos temas de valores y comportamientos a los subordinados, para así llegar a una cultura inspiradora. Pero es un proceso de 4 pasos donde tienes que irlo recorriendo para que el tema sea exitoso, si no, pues es muy complicado. Y aquí pues también podemos hablar de temas de coherencia. Aquí pues cada pregunta se va mezclando con la otra pues si no hay Que todo. coherencia, sí, si no hay coherencia entre el propósito eh, y el liderazgo y cómo el líder es coherente y cómo el líder transmite con el ejemplo y está alineado con la visión y la misión y la coherencia, hace que el tema sea exitoso. Si no, pues un líder que no sea coherente y que no pueda transmitir de una manera adecuada el propósito de la organización y transmitirlo y que permee y que baje en cascada a todos los elementos de la organización, pues no es una cultura exitosa. Sí, y ahí Y se yo vuelve complementaría, adelante. perdón, y ahí yo complementaría, y lo hemos venido hablando y pienso que es muy importante aterrizar esa definición de liderazgo con propósito. Porque para que haya realmente una cultura implícita, una cultura de transformadora, el líder tiene que liderar con propósito. ¿Qué significa liderar con propósito? Liderar con un sentido claro de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
no solamente alcanzar las metas. Claro, la meta es importantísima, alcanzar el número es importantísimo, pero ese proceso de cómo llego a esa meta, ese es el liderazgo con propósito, en donde yo influyo, inspiro, movilizo y genero impacto en mi equipo. Cuando eso se logre, cuando el líder tiene un liderazgo con propósito, la cultura empieza a cambiar. Y según los estudios de Hayek, hay cuatro principios básicos para que este proceso de cambio se dé. El primero, liderazgo con propósito, y por eso es tan importante que estemos alineados en qué significa. El segundo, un cambio personal. El líder, como le decía Roberto, tiene que tener un convencimiento de cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo y con quién lo está haciendo. El tercero, un compromiso. Si no hay compromiso, si no hay engagement del líder y que esto lo permea el resto de la organización, no va a funcionar. Y el último, y no menos importante, la alineación sistemática. Es decir, integrar la cultura al proceso de la organización con onboarding, formación, métricas de desempeño. Eso es muy importante para que la cultura se vuelva parte del ADN de todos los procesos de la organización. Y muy bien, porque mira, de cara a eso te iba a preguntar, ya viendo, pues cuando uno tiene políticas, uno tiene manuales y tiene una cantidad, digamos, de asuntos ya puestos en la organización, pero ya hablando sobre el líder específicamente, ¿cuáles serían esos comportamientos cotidianos, ¿no? Ya del día a día, porque uno puede tener una cantidad de cosas que pueden, que pueden llevarnos a esa cultura deseada o distorsionarla. Mira, yo me anticipo a lo que Claudia vaya a contestar en el sentido, el tema otra vez volvemos a la coherencia y un líder tiene que ser coherente. Un líder no puede decir, esta es una organización donde respetamos a las personas, respetamos la forma de pensar de los demás, pero sale al pasillo y grita a un subalterno. Ahí no hay coherencia. Y una analogía en el tema de coherencia, me permito traer a Nelson Mandela. Nelson Mandela, después de haber estado 27 años preso, sale y se convierte en el presidente de Sudáfrica. Y una de las cosas que le dicen sus seguidores políticos, este es el momento de vengarnos y de que en el gobierno estemos solos nosotros. Y siendo coherente, Mandela lo que hace este gran líder es, no señor, nosotros sí, o yo siempre he hablado de igualdad, todos somos iguales y todos tienen cabida en este gobierno. Entonces ese es un líder con coherencia. Entonces si el líder no es coherente, es muy complicado. De hecho, estudios de Hayek dicen, y lo tienen muy claro, que el 70% de las compañías, de las personas dejan una compañía por el líder. Mucho, Eh, 70 es un tema supremamente importante. las personas no renuncian a las compañías, renuncian a sus líderes. De acuerdo. Ujú. Y para complementar a Roberto, hay un tema que está muy de moda y a mí particularmente me parece muy importante, que es la seguridad psicológica. Un buen líder que quiere crear un buen ambiente de cultura, y en el video una de las personas que estaba hablando lo habló y lo puso como algo importante de este grupo. Y me parece todavía más importante el grupo si tenemos esta seguridad psicológica, que es esta creación de este ambiente y de esta cultura en donde todos podemos participar, en todos podemos participar, inclusive equivocarnos sin temor a que nos caigan encima. Eso es generar una cultura sana, es una cultura participativa. Y si el líder tiene un convencimiento y genera estos espacios y esta cultura de seguridad psicológica, está por buen camino. Y tiene que ver con el tema de vulnerabilidad, de ser vulnerable, de mostrarse como es, para ser un líder que proyecte un ejemplo importante. No, absolutamente. Y ustedes, ¿cómo ven que pueda surgir y cómo pueden equilibrar los líderes esa presión de los resultados y a su vez tener una cultura coherente? Porque fíjense que hemos visto y en varias, yo más
de los 25 años de experiencia en organizaciones y en estar también interactuando, uno ve que dicen, oiga, ese señor como cumple los resultados, la encuesta le salió mala, pero lo dejan, ¿no? Entonces, ahí sería una pregunta para ustedes de cómo ven que eso se equilibra. Sí, sabes que eso es muy común en las organizaciones y hemos tenido casos en donde hacemos intervenciones con líderes en donde nos dicen, mire, no lo sacamos porque es espectacular en resultados, pero en tema de cultura, manejo de gente es devastador, pero no lo podemos sacar porque se nos caen los números. Y ahí es donde las organizaciones se enfrentan a un equilibrio y al no tener, Gaby se fue. Bueno, y al no tener que escoger entre cultura y resultados. Y para eso, y para lograr eso, el líder tiene que tener, y un poco lo que hemos venido hablando, ese convencimiento de querer implementar una cultura sana, una cultura con propósito y un liderazgo con propósito. Porque si desde la cabeza, si desde el líder se empieza a tener este convencimiento en donde no tengo que escoger o me voy por el resultado o me voy por una buena cultura, sino alineo estas dos áreas que no pueden estar separadas. En la cultura, vuelvo y digo, tiene que ser el ADN de la organización, tiene que permear todos los procesos. Mi actuar como líder y de ahí el resto de la organización tiene que estar alineada con estos principios, estos valores y estos compromisos para poder llegar a los objetivos. Pero nunca voy a tener que enfrentarme a la situación de escoger o tengo una buena cultura o tengo unos buenos resultados. Y eso solamente Ga- se hace con un liderazgo con propósito. Gaby, y al final así se tomen las decisiones que haya que tomar en cuanto a escoger cuál es el líder que la organización debe tener y que probablemente eso tenga un impacto en las ventas en el corto plazo. Al final, una organización con una cultura fuerte es una organización que sale adelante y es una cultura que crece en términos compuestos muchísimo más, el doble que una compañía que tiene una cultura inferior. Eso lo hemos visto con estadísticas y estudios que ha hecho la organización. Hayrick tiene varios estudios en eso. El crecimiento compuesto de una compañía con una cultura fuerte es el doble de la compañía que no la tiene. Y aquí me permito citar un ejemplo, si te parece, donde una cultura fuerte y una cultura inspiradora que no solo los clientes, sino los proveedores, los stakeholders, los empleados en general respaldan esa cultura, es el ejemplo de Frisbee. Frisbee es una cultura inspiradora, arrolladora, donde hay un liderazgo con propósito, un liderazgo consciente muy fuerte. Y vimos como en el caso de ante la posible usurpación de la marca Sí. Frisbee en España, salieron los proveedores, salieron los empleados, salieron los clientes, salió todos los stakeholders a respaldar a una compañía en momentos difíciles, que es donde la cultura sale a relucir Ujú. porque Bonito, tienen ¿no? una cultura fuerte. Sí, ese fue un gran ejemplo y uno ve eso que pone Roberto es súper importante porque en realidad, y ustedes lo ven incluso en la actuación que tienen ustedes con los candidatos y para toda nuestra gente que está aquí conectada, eh, como nos traten en los momentos que la gente puede ser que no esté ubicada en un cargo o cuando está debe ser de la misma manera y eso habla de la cultura de una organización Claro. claramente. Entonces, es un gran ejemplo el que trae Roberto porque es súper, súper clave y mirando un poco de ese impacto, de esa conexión y ese propósito, ¿cómo, ¿cómo han visto ustedes que se cultive esa conexión del propósito individual con el corporativo? ¿Cómo es que ese match del que hablábamos, ustedes lo ven ahí en el día a día de todo, con todas las empresas que ustedes trabajan? Yo creo que ahí hay dos palabras claves que definen ese match y es comunicación y coherencia. Porque definitivamente eso que hace Frisbee, ese ejemplo excepcional que trae Roberto, es mucho eso, ¿no? Y se puede contestar esta pregunta en eso.
cómo Frisbee logró comunicar con una cultura muy fuerte, eso permea una marca, eso permite un impacto más allá de lo evidente, pero cómo se comunica, cómo comunico y además cómo tengo una coherencia entre lo que hago y lo que soy, porque tengo unida la cultura y el propósito de la organización. Entonces, definitivamente, coherencia y comunicación, yo creo que son las claves para poder tener esa conexión. De acuerdo, de acuerdo. Y básicamente, ¿en qué métricas ustedes podrían ver cómo existe esa alineación entre lo que están declarando y pues entre lo que se ve? Mira, cuando uno ve en una organización una alta rotación, es un indicador que hay temas de cultura que no están alineados. Como tú bien lo acabas de decir, no solo las personas también tienen que estar de manera individual alineados con el propósito de la organización. Y si las personas no están alineados con el propósito de la organización o el propósito de la organización no es claro, pues uno de los principales indicadores es esa rotación. Esa rotación en las organizaciones es el principal indicador. Otros son los resultados organizacionales. Mira que las organizaciones con culturas muy fuertes, el último renglón del balance siempre es muy bueno. Invertir en cultura es invertir en los resultados y en tener buenos resultados. Al final se trata de generar ambiente positivo para los empleados, que haya respeto y que los comportamientos y los valores estén alineados por el propósito, pero el objetivo también al final es que se produzcan resultados. Y Y esas mira, compañías que tengan esas culturas fuertes los producen. perdón, es que quería compartir en este momento un estudio que hizo Heidrick del 2022 al 2020, o sea, del 21 al 23, en la alineación de la cultura con resultados y cómo las compañías pueden acelerar el progreso. Y esto fue una encuesta que Heidrick realizó a 500 CEOs globalmente en todo el mundo, cogió estos 500 CEOs de compañías importantes, de impacto, y de este grupo, el 82% de estos CEOs dijeron, para mí la cultura es prioridad, es lo más importante, pero realmente solamente el 74%, el 74% cuando les preguntaron, bueno, ¿qué es prioritario para alcanzar los resultados financieros? ¿Qué es prioritario para ustedes? 74% respondió estrategias, costo, liderazgo, pero ninguno de ellos contestó cultura. Sin embargo, en la pregunta anterior, para todos, cultura era lo más importante. Y de Sí. este grupo, el 11% de estos CEOs realmente fueron identificados como aceleradores de cultura. Es decir, este 11% estaban convencidos de la importancia de incorporar la cultura dentro de la estrategia y los procesos de la organización. Y después, al cabo de 3 años, haciéndole seguimiento a este estudio, los resultados, este 11% de las compañías tuvieron un crecimiento compuesto anual de ingresos del 9,1% versus el resto de las organizaciones que tuvieron un 4,4%. Entonces, realmente las estadísticas y los estudios nos confirman un poco lo que decía Roberto. Estas compañías que realmente le apuestan a la cultura, y no solamente la apuestan, sino interiorizan y la ven como la estrategia a seguir, logran mejores resultados. Totalmente de acuerdo. Y es que fíjate que compañías que miden engagement, por ejemplo, han demostrado cómo equipos de producción en hacer una tonelada de acero mejoran el rendimiento un 34%. Entonces, eso es súper clave y hay compañías a nivel global que lo tienen claramente medido y eso es importantísimo. Pero ahora nos vamos a un tema más interesante aún, y es, bueno, a la final, a la final estamos hablando del tema de cultura en su influencia, pero ¿cómo influiría esa coherencia de la que hemos estado hablando de los líderes, de que todo vaya alineado? ¿Cómo influye eso en la reputación de marca, por ejemplo?
Total, total, porque realmente, y volvemos un poco, y este tema de cultura, volvemos a tocar muchos temas de lo que ya hemos hablado. Cuando tú ves, y tomemos el caso de Frisbee, una coherencia en la comunicación, en la fortaleza de la compañía, eso impacta. Y es más, hay estudios en donde dicen que si la compañía y la marca se proyecta como unidad, como una cultura sana, como buen empleador, inclusive puede darse el lujo, entre comillas, de cobrar más, porque va a ser percibida como una compañía más fuerte, más sólida, más impactante, más posicionada. Y todo eso es respaldado por una buena cultura, líderes coherentes, líderes con propósito, y eso lo percibe el consumidor. Y quien va a comprar y quien va a utilizar el servicio percibe eso. Mira que yo quisiera ponerlo como un ejemplo tangible que también estudió Jairi, que es el caso de CVS, la cadena de farmacias, que resume lo que Claudia acaba de decir. CVS tomó una decisión para ser coherente con su propósito. Ellos comercializan productos para el bienestar y la salud de los humanos, pero estaban vendiendo cigarrillos, Gabriela, y entonces tomaron la decisión de Wow. dejar de vender cigarrillos. Esto les impactó en $2 billones a la compañía en un primer año. A los 2 años, la acción había subido un 60%, el Ok. ingreso se había recuperado, básicamente porque el consumidor, como decía Claudia, percibió que había una coherencia entre el propósito y lo que realmente hacía la organización, así fuera al principio en contra de sus ingresos, como cuando se cambia un líder, cuando tú lo mencionaste, y que se afecten los resultados en una primera etapa, pero al final gana la compañía porque fideliza consumidores y el consumidor cada vez quiere estar adquiriendo marcas con reputación, a tu pregunta de la reputación. Y ahí la reputación de CVS lo que hizo fue subir y ser coherente. Oye, qué buen ejemplo y con cifras, porque fíjense que hablando acá uno se puede dar cuenta que el consumidor, y ahora que las nuevas generaciones hablan más de propósito, hablan más de sostenibilidad, hay un ejemplo, sin esas cifras tan contundentes que tienes, porque eso de los 2 billones es grande, pero fíjense que empieza a ver uno en nuestro mercado como hay huevos que vienen de gallinas libres, que vienen de gallinas, ¿no? Que vienen de Total. gallinas felices. Entonces, cuando uno empieza a ver empresas con esos diferenciadores, te habla atrás de todo esto que hemos estado hablando de la cultura, ¿no? Que finalmente se va a traducir en sus números y en el consumidor. Y yo soy una de las que compra gallinas, huevos de gallinas felices. ¿Por qué? Porque a la final también está orientado con lo que yo creo y cada una de las personas que estamos acá sobre sobre sus creencias y al final sobre Así dónde, es. a qué se apunta uno. Entonces es súper clave ese ejemplo que pusiste porque eso habla de la compañía, de lo que hemos venido hasta hablando de coherencia, de comunicación Comunicaciones. y de propósito. Está clarísimo. Y ahí muy importante, cómo comunicar en la cultura sin caer en mensajes vacíos. Yo siento que ahí la cultura no se comunica. La cultura, yo no salgo a decir que Hayek tiene una muy buena cultura y les voy a contar mi cultura y los puntos que tengo escritos de cómo es mi cultura, sino que se transmite a través de hechos, de acciones. Cada uno de los miembros de nuestro equipo es un embajador de nosotros y de nuestra cultura. Cómo se comportan ellos, cómo manejan la relación con el cliente, con los candidatos, sus valores, sus principios, son la forma de comunicar nuestra cultura. Y de ahí tan importante que haya una coherencia entre el líder y los líderes y el resto de la organización, porque ese es el mensaje que se va a mandar. Un mensaje claro, contundente, pero con hechos, con acciones, con comportamientos. Así es como se transmite qué cultura y así comunico yo mi cultura.
No, totalmente, totalmente claro lo que hemos venido viendo alrededor de esta conversación, pues toda la coherencia que debe haber, ¿no? La coherencia Total. entre que no, primero, la declaro, está bien, está declarada, pero la tengo que mostrar, se tiene que ver. Fuera de eso, impacta reputación, impacta marca, impacta precios, porque hablando de lo que sí conozco, los huevos de las gallinas felices valen más que los de la Claro. otra marca. Estamos de acuerdo con eso, al que le haya tocado ir a hacer mercado, está muy bien. Y ya como para ir finalizando, cuando vemos todo el tema de transformación y sostenibilidad, ¿no? Cuando ya nos vamos ahí, eh, ¿cómo mantener esa coherencia cultural y crecer cuando te internacionalizas? Porque vemos que, por ejemplo, Colombia ya tiene empresas que son multilatinas, que ya han ido a explorar otros mercados. ¿Ustedes cómo han observado eso? Mira, por eso hablábamos de lo importante que es que la cultura hay que renovarla Bien. y la cultura se tiene que adaptar. No se puede entrar a un mercado sin conocer la forma como las personas piensan, cómo se comportan, los valores que tienen las personas alrededor de ciertos hábitos o costumbres. Y eso es lo que hace que sea exitoso o no una entrada de una organización a una compañía. Muchas personas en cargos multilatinos pueden no ser tan exitosas precisamente por no entendimiento de las culturas locales. De la misma manera, una organización que no entienda la cultura de un país y entre sin ese entendimiento y sin ese conocimiento local, también se va a chocar. Entonces, ese punto que tocas es muy importante, Gabriela. Eso es importantísimo y es muy difícil de detectar porque como lo hablaba ahora Claudia, y lo dije yo al principio, la cultura no se puede tocar, la cultura está ahí, tú la respiras, sabes si está o no está y tú la sientes, pero no está atada a una serie de manuales y a una serie de procesos y procedimientos. Y si sigues los manuales de cultura o entiendes cómo funciona la cultura en un país en un documento escrito, vas a ser exitosa, no tienes que ir y vivirla. Sí, Y ahí hay una frase. está asociada mucho a las prácticas diarias de la organización, combinado con la estrategia y la gente, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son esos rituales? ¿Cuáles son esas prácticas que se viven? Están puestas, están escritas en alguna parte y pues finalmente con los actos se ve el cumplimiento, que es lo que estamos, que es lo que estamos viendo como, como esa gran conclusión que tenemos acá. Y adelante, Claudia, con lo que ibas a decir. Y no te iba a decir que hay una frase, resultado de uno de los estudios de la firma, donde dice la cultura debe ser lo suficientemente fuerte para unir, pero lo bastante flexible para evolucionar. Me parece que es clave para esa pregunta que tú decías, y siguiendo lo que decía Roberto, tiene que haber una cultura arraigada, que nos una, que nos identifique, pero tenemos esa capacidad, tenemos que tener esa capacidad de ser flexibles, de adaptarnos, de irnos modificando, pero siempre con el eje central de cultura, pero que sea un eje flexible, que nos permita evolucionar. Eso es súper clave y ustedes les ha tocado ver en algunos casos donde la cultura no evolucione al ritmo que se está moviendo el mercado, la estrategia. ¿Les ha tocado ver esos ejemplos? ¿Qué ha pasado con esas compañías? Sí, yo creo que a lo largo de la historia hemos visto estas compañías que no evolucionan y de pronto se ven en algunas compañías en donde manejan todavía una cultura más de un liderazgo no con propósito, sino orientado totalmente al resultado, en donde acá se hace todo para llegar al número, y no importa qué tienen que hacer, no importa a quién tenga que pasar encima, pero ese resultado tenemos que lograrlo y el costo
en tema equipo, clima, es muy alto y se ve mucho en organizaciones de pronto que se han quedado mucho atrás con prácticas antiguas que les funcionaban y que muchas veces la mentalidad es, si venimos bien, si venimos cumpliendo el número, ¿para qué cambiar? ¿Para qué evolucionar? Entonces, sí nos encontramos con muchas compañías con eso, cada vez menos, afortunadamente. Y de ahí que uno ve, fíjate en una red como LinkedIn, ¿cierto? De ahí que uno ve ya muchos posts hablando de cultura tóxica, pero también en su otra medida, porque la gente finalmente no se queda ahí ni las investigaciones, también mucha gente hablando de liderazgo consciente, ¿no? Que es lo que ustedes han venido uniendo acá Ujú. de un liderazgo orientado a las emociones y unos temas de bienestar, un tema un poco más estratégico de lo que estamos viendo, porque a la final, como ustedes decían, son componentes de cultura. No es que yo la Total. declaro, sí, pero lo voy a ver en vivencia con los líderes y con todos sus comportamientos, que es supremamente clave. Así que en general, ¿cuál sería ese último mensaje que ustedes quisieran decir después de toda su experiencia? Además, alguna pregunta incómoda les tengo que hacer ya al final. A ver, o sea, les ha tocado alguna empresa donde ustedes hayan dicho, esto lo estamos viendo como complicado, no vamos a contar nombres, pero les ha tocado decir, oiga, esto está como complicado y mejor no ponemos un candidato allí que haya, que donde ustedes vean una cultura que es compleja, así orientada a los resultados, o de pronto, como hemos sabido en otras organizaciones que dicen, oiga, sí, pero le cuentan al candidato y que el candidato tome la decisión. Pues mira, sí, definitivamente ese caso que tú cuentas lo hemos vivido. Nosotros como principio, y también es un tema muy mío, nosotros tenemos una doble responsabilidad cuando hacemos nuestra gestión. Nuestro único cliente no es la empresa que nos contrata, nuestros candidatos también son una responsabilidad que para mí pesan lo mismo, porque además es una selección doble. El candidato selecciona la oportunidad y la compañía selecciona al candidato. Entonces, sí hemos tenido, yo he tenido casos en donde yo le digo al candidato, no participe en esta oportunidad, porque no solamente por cultura, sino por oportunidad, no es para usted. Tendremos otra que esté que esté más alineado en cultura, en expectativas, en momento. Pero también hemos tenido clientes con los cuales hemos decidido no continuar trabajando con ellos, o inclusive unos en que decimos ni siquiera continuar, no trabajamos con ustedes, porque hay un tema reputacional, de cultura, en donde no vamos a vincular a un candidato y no le vamos a ofrecer algo que vaya en contra con lo que nosotros mismos estamos promulgando y profesando, que es un liderazgo con propósito, son buenas oportunidades, es match cultural. Entonces sí lo hemos tenido y tristemente hemos que o parar los procesos o decir no trabajamos con ustedes. Perfecto, no, o sea, eso habla de por qué estamos acá y por qué estamos aquí de aliados y demás, por toda esa parte de respeto, de responsabilidad, de unir cultura con estrategia y generar una ventaja competitiva al final dentro de el nombre y la marca que tienen como gran empresa en todos los países donde están como Hydrogen Struggles. Así que sin más. No sé, Lau que está por ahí, o Catherine, si haya preguntas del público. Ah, por acá no. A ver, yo voy a abrir por acá, a ver si estamos viendo acá. Entonces, bueno, aquí está. Tengo una pregunta. En los últimos 5 años se ha habido una utopía con el concepto de transformación digital y el cambio cultural relacionado a necesidades de poder trabajar diferente. Ha sido solo llegar al número. En mi experiencia he visto cómo los silos son duros de romper y con el tema de inteligencia artificial no es una moda, sino una realidad. ¿Cómo se va a hacer ese cambio estructural en las organizaciones y cómo consideran ustedes los CEO deben dejar de ser tradicionales y migrar a esos modelos un poco
de tecnológicos y cómo ven ese cambio cultural, son varias, ¿no? Asociados a largo plazo. Mira, el tema al final el tema de inteligencia artificial y todas las tecnologías tienen que ver con un cambio y son un cambio cultural. De hecho, estamos viendo que muchos de los roles de CHROs, CPOs, están siendo alimentados con el rol de transformación digital, donde los temas de inteligencia artificial o de transformación digital están reportando al área de talento humano. Vemos eso en el nuevo rol del director del talento humano o del CPO precisamente por esa importancia. Al final, para contestarte fuera de esta primera, digamos, mención, pues el tema que es primero la estrategia o nos apoyamos en inteligencia artificial. Inteligencia artificial al final tienes que apoyar la estrategia, Ujú, tiene que ser parte del día a día y de la estrategia, pero apoyado en la inteligencia artificial. Las organizaciones pues no se montan en función de la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial se pone al servicio de las organizaciones. Y la inteligencia artificial pues se debe abrazar y son en todos estos temas desde el líder, de cómo se debe permear estos cambios organizacionales. ¿Ibas a decir algo, Claudia? no. Bueno, entonces ahí, Roberto, entonces para complementarte, me encanta el tema porque a la final, el tema de inteligencia artificial, y lo hemos venido hablando en los comités de tanto de CIO como de CPO, porque tú lo que estás diciendo es, esto ya se volvió una interacción, como Ujú, más bien lo que empezamos a ver es que no existe lo uno sin lo otro, realmente. Y la inteligencia artificial viene a ser una de las prácticas culturales. Y al ser práctica cultural, pues realmente hay que declararla, hay que decretarla y hay que mirar alrededor de ella cómo nos estamos comportando, qué permitimos en entradas, en salidas, qué vamos a reemplazar, porque fíjense que todo está mezclado entre tecnología y recursos humanos, ¿no? Que es lo que vemos que a la final es un tema de cultura muy importante porque fíjense que hemos venido migrando en las organizaciones donde antes habían prohibido el chat GPT. Y ese que es el más mínimo, ¿no? Porque eso ahí creamos un prompt y una cosa pequeña, pero ya a robotizar y ya ir con esquemas más amplios, donde, por ejemplo, incluso nos hablan de que los call centers en algún momento, lo que eran funciones más operativas, van a ser de alguna manera reemplazados. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Y todo esto son temas culturales. Y fíjense que tanto nos está cambiando la experiencia que ya hay compañías que está declarando en su cultura que realmente van a cobrar más, que era algo de lo que decía Roberto, súper importante, cuando te atienda un humano y no una máquina, ¿no? imagínate. Entonces que las personas van a decir, oiga, yo, porque me atienda un humano con el que pueda conversar y pueda hacer diversos temas y sea más rápido que me hagan todas las 10 preguntas para llegar realmente a un humano, contestaciones de ese tipo que son declaradas de Claro. la cultura y que generan, como ustedes dos decían, una ventaja competitiva a nivel ya de resultados también de la organización y de sostenibilidad. Así que súper, Pero súper al final, para interesante. terminar de contestarle a Javier Hidalgo, y gracias por la pregunta, tiene que ver con eso. Es un cambio cultural sin duda que tiene que permear a toda la organización, desde el CEO hacia abajo, tiene que abrazar el tema de la tecnología. Incluso en la junta directiva, lo que estamos viendo es que las juntas directivas no necesariamente hay que poner una persona experta en transformación digital dentro de la organización, pero sí la organización y la junta directiva se tiene que Ok. ver de quién se rodea y cómo aprende a abrazar los temas de inteligencia artificial y tecnología, porque pues permea toda la organización y es un cambio cultural.
Oye, es clave lo que estás diciendo porque en temas de junta directiva, ustedes que tienen toda la experiencia en conformar esas juntas, ahí tienen que ustedes, asumo, ser muy equilibrados en lo que sugieren que sea toda esa composición de cara a esta pregunta que nos están haciendo, Total, ¿no? total. Pero yo siento que toda esta transformación y esta inteligencia artificial, que es una realidad y es una herramienta positiva, que nos tenemos que apoyar en ello porque nos da una ventaja competitiva enorme, no se debe perder la esencia de la cultura y del ser, porque yo siento que ahí volvemos tenemos que volver a lo básico, ¿no? La esencia del ser humano, el relacionamiento, lo que tú decías, la importancia de tener esta interacción, de ser nosotros los que lideremos, pero apoyados con este cambio, con esta flexibilidad, pero con esta cultura lo suficientemente estructurada que nos permita seguir unidos, seguir relacionándonos, que yo siento que es clave. Bueno, entonces, sin más, no, muchísimas gracias, Roberto, todos los asistentes, Claudia, pues, y al equipo de CXO Forum por, por estar acá en toda esta hora que realmente se nos pasó, a mí se me pasó volando, eso está muy bien, así que muchísimas gracias. No, eh, gracias a y ti. los, y los dejamos para próximas oportunidades y para eso les vamos avisando para esos encuentros y estos eventos que tenemos ya para el año entrante. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias a Gaby, a ti, a ti Ricardo muchísimas del gracias. CXO Forum y a todos los asistentes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chao. Cuídense. Hasta luego.